Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes, como todas las semanas en el espacio de SECREA de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, que cuenta con una red bastante importante de 45 canales de televisión que semanalmente difunden este espacio, este programa, en beneficio de la colectividad, en beneficio del aspecto público, social, de la libertad de expresión, que es el tema que vamos a topar efectivamente este día. Nos acompaña César Ricaurte, quien es director ejecutivo de Fundamedios y es conocido por todas sus actividades y gestiones en defensa de la libertad de expresión, del periodismo e incluso de los medios de comunicación. César es periodista con más de 30 años de experiencia, autor de varios artículos de opinión en varios periódicos a nivel nacional, conferencista en temas de libertad de expresión, libertad de información dentro y fuera del país. Adicionalmente ha recibido varios reconocimientos a nivel internacional y nacional. Y lo importante, que es lo que vamos a comentar en este momento, en este diálogo, es un impulsor del proyecto Hoja de Ruta por la Libertad de Expresión 2021-2025. Qué gusto, César, que nos acompañes. Bienvenido. Muchísimas gracias, Roberto, por la entrevista. Un gusto compartir contigo y con la gran audiencia de SECREA, de toda esa extensa red de canales comunitarios y regionales que forman parte de esta importante organización SECREA. Así que un fuerte abrazo. Gracias, mi estimado César. Una pregunta inicial. ¿El Ecuador está respirando libertad de expresión o sencillamente sigue siendo un sueño para los ecuatorianos? Bueno, Roberto, es importante tu pregunta porque yo creo que esto no es un tema de un blanco o un negro, ¿no es cierto? Sino que la libertad de expresión es un proceso de construcción. Y evidentemente durante los 10 años que duró el gobierno de Rafael Correa, fue un periodo muy complicado en el cual el país retrocedió severamente en todos los rankings, ¿no es cierto?, de libertades y especialmente de libertad de prensa, libertad de expresión. Hubo un momento muy crítico, producto de una política de sistemático acoso en contra de la prensa, de constante agresión, ¿no es cierto? Había una política desde el Palacio de Gobierno, desde la misma presidencia de la República. El mismo Rafael Correa era el principal agresor contra la prensa, ¿no es cierto? Y eso hizo que el país retrocediera, como decía antes, severamente en cuanto a la garantía, protección de este derecho humano fundamental. Con el gobierno de Lenín Moreno, la situación, digamos, que cambió en algo, y digamos que en mucho, debido a que ya no había esa política de constante acoso desde la presidencia de la República. Sin embargo, pese a que se realizaron reformas importantes a la ley de comunicación, ¿no es cierto?, se mantuvo de alguna forma, se mantuvo activa una estructura que de todas maneras ha sido, digamos, negativa para el ejercicio de la libertad de expresión durante todos estos años. Es decir, se ha avanzado muy poco en reformas legales. La misma ley de comunicación yo creo que quedó a medias, comenzando porque jamás se expidió el reglamento a las reformas, ¿no es cierto?, a esa ley que salió de las reformas, y luego no se avanzó para nada en legislación que era necesario avanzar. Por ejemplo, en el Código Penal, se sigue utilizando el Código Penal para perseguir periodistas y medios de comunicación. La ley de acceso a la información ha quedado absolutamente obsoleta y es necesario reformarla. Los medios públicos fueron medios que siguieron siendo mal utilizados por el gobierno, ¿no es cierto? Es decir, hubo una serie de circunstancias que obligan a plantearse justamente lo que tú señalabas, Roberto, esta hoja de ruta, ¿no es cierto?, con una serie de acciones que proponemos tanto al Ejecutivo, al nuevo Poder Ejecutivo, al Legislativo, ¿no es cierto?, a la Asamblea Nacional, y también a otros sectores, como la misma función judicial, que, como decía antes, lamentablemente ha sido utilizada para perseguir periodistas y medios de comunicación, y también otros sectores de la sociedad que tenemos que involucrarnos, ¿no?, sociedad civil, la academia, las universidades, el sector privado. Es decir,
creo que es necesario unir esfuerzos todos los sectores para dar un salto cualitativo en el país y que realmente se convierta en un país que garantiza plenamente este derecho fundamental que es la libertad de expresión. Acabas tú de decir varios criterios muy valederos, mi querido César. Pero claro, siendo ustedes como Fundamedios, como una organización no gubernamental, ¿no es cierto?, una ONG, Así es. son el único organismo a nivel nacional que realmente mide todas las afectaciones a la libertad de expresión. El sector público no se dedica a eso, a la Asamblea muy poco le interesa, al Estado o al gobierno que esté de turno, hemos visto en estos últimos 14 años, tampoco le ha interesado. En cambio, ustedes como organismo han cogido esa batuta y creo, nadie, absolutamente nadie se ha opuesto a los datos y a las estadísticas que ustedes han emitido. Sí, correcto. O sea, hemos llevado este registro, ¿no es cierto?, de las agresiones contra la prensa, que en este momento ya superan las 3.000 agresiones en estos 14 años, ¿no es cierto?, con picos de agresiones realmente tremendos, como por ejemplo en octubre del año 2019, donde en una sola semana tuvimos que registrar 119 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, hechos gravísimos que todo el país conoce, como el intento de incendiar Teleamazonas, la agresión brutal a Freddy Paredes, bueno, una cantidad de agresiones. Pero justamente, Roberto, es necesario que esta protección a este derecho fundamental, que es la libertad de expresión, se vuelva una política de Estado. Y creemos que justamente con el cambio de gobierno, que además es como cerrar un ciclo y abrir un nuevo ciclo democrático en el país, después de 14 años de gobiernos de Alianza País, ¿no es cierto? Es necesario abrir este nuevo espacio. Vemos que hay una gran oportunidad, una ventana de oportunidad, que el presidente electo se ha mostrado en diversas ocasiones muy abierto justamente a impulsar una agenda positiva de protección y garantía de la libertad de expresión, y que entonces ese es el momento oportuno justamente para proponer al país, proponer al nuevo gobierno, proponer a la nueva asamblea esta serie de acciones que nos lleve justamente a una mejor protección de este derecho. Un derecho que además hay que decirlo, Roberto, que no es solamente un derecho individual, ¿cierto?, sino que tiene una dimensión social, que lo ha señalado incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos al decir que la libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de una democracia. Sin libertad de expresión no se puede hablar de una democracia plena. Entonces no es cualquier cosa, quizás no es lo más urgente frente al manejo de la pandemia, la vacunación, las crisis económicas, etcétera, etcétera. Quizás frente a esos problemas tan urgentes no es lo más urgente, ¿no es cierto? Pero sí es sumamente importante que como país tengamos una agenda que proteja este derecho y que realmente nos ayude a construir instituciones democráticas mucho más sólidas. Es esa la importancia de impulsar esta agenda que la hemos llamado la hoja de ruta por la libertad de expresión 2021-2025. Vamos a profundizar efectivamente en lo que tú mencionas, mi estimado César, y más que todo ese es uno de los objetivos de este diálogo. Pero claro, viendo de manera objetiva, el pasado es el pasado, pero el pasado nos permite al mismo tiempo visualizar qué errores no podemos volver a cometer. Ecuador ha pasado 14 años, tal vez los 10 años y medio iniciales de estos 14, con muchas afectaciones y presiones contra los medios de comunicación, el periodismo y contra la libertad de expresión. Algo se ha hecho, algo hemos visto en estos últimos 4 años, pero pensando a futuro y dando vuelta a la hoja, ¿crees tú que a días de posesión del nuevo presidente de la República, de Guillermo Lasso, podremos confiar como medios de comunicación, como periodistas, como sociedad en general, de que su accionar permitirá una verdadera libre información y expresión? Claro, esto en base a su discurso, en su campaña, en sus reuniones, muchas veces ha mencionado esto. Pero claro, los políticos son políticos. ¿Crees tú que podremos confiar en el futuro cercano? Yo creo que obviamente todo nuevo gobierno necesita un margen, ¿no es cierto?, en el cual creo que como ciudadanos,
como organizaciones, ¿no es cierto?, tenemos que darle un margen de acción y confiar que realmente los ofrecimientos de campaña, esos discursos de campaña, ¿no es cierto?, se conviertan en realidad. Pero obviamente también en nuestro papel como sociedad civil, como periodistas y medios de comunicación, obviamente, es estar vigilantes, ¿no es cierto?, de que realmente se cumplan esas promesas de quienes llegan a gobernar, y criticar las cosas que se tengan que criticar, señalar las cosas que se tengan que señalar, proponer los cambios que se consideren oportunos. Creo que ese es el papel que en el mundo anglosajón lo llaman el papel del watchdog, ¿no?, del perro guardián que tiene que cumplirse. Entonces, evidentemente no hay cómo bajar la guardia. Evidentemente pensamos que estamos en una mejor situación, que, como decía antes, tenemos una ventana de oportunidad con este nuevo gobierno y de que hay un nuevo ciclo democrático que esperamos sea de mucho mayor respeto a las libertades y derechos fundamentales, ¿no es cierto? Pero evidentemente hay que estar vigilantes y hay que estar presionando y señalando a quienes nos gobiernan los posibles errores que pueden cometer, las acciones que pensamos imponer. Obviamente lo democrático es dialogar y tratar de llegar a acuerdos, ¿no es cierto? Pero es importante que como sociedad civil estemos vigilantes de todos estos procesos. Perfecto, coincidimos totalmente, mi estimado César. Ahora, concentrémonos un poco en la iniciativa de estas últimas semanas que realmente ha causado interés a nivel nacional, cuando se habla del proyecto Hoja de Ruta por la Libertad de Expresión 2021-2025. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el objetivo? ¿Quiénes lo conforman? Si nos podrías un poco dar luces en eso, mi estimado César. Correcto, claro que sí, Roberto. A ver, primero señalar que, claro, la hoja de ruta ha sido una propuesta de un conjunto de organizaciones, gremios profesionales, medios de comunicación. Yo creo que están los gremios más importantes de los medios. Está AEDEP, que es la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, está AER Pichincha, está SECREA, justamente, ¿no es cierto?, la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión, está la FENAPE, que es la Federación Nacional de Periodistas, y que engloba a la mayoría de colegios de periodistas del país. Y de ahí, de forma individual, hay medios de comunicación muy importantes, medios digitales, que es esta nueva realidad, ¿no es cierto?, este nuevo ecosistema de medios, de nuevos medios, académicos que han querido sumarse de forma individual también a este proceso. Entonces, lo que se ha tratado de hacer es una plataforma lo más pluralista posible, lo más incluyente, ¿no es cierto?, que está impulsando esta hoja de ruta. Y luego, en la hoja de ruta en sí misma, es un documento que básicamente lo que establece es una serie de acciones que se tienen que a juicio de quienes hemos elaborado este documento, es lo que se tendría que hacer para, como decía antes, garantizar de mejor forma este derecho fundamental que es la libertad de expresión, ¿cierto? Y está dividido en acciones del Ejecutivo, acciones del Legislativo, es decir, de la Asamblea Nacional, del Poder Judicial, y de la academia y del sector privado y obviamente de la sociedad civil. ¿Qué se está proponiendo al nuevo gobierno, al Poder Ejecutivo? Por ejemplo, que impulse una agenda de nueva legislación, ¿no es cierto? Para comenzar, hemos señalado que estamos absolutamente de acuerdo con la propuesta de derogar la actual ley de comunicación. Y esto porque la actual ley de comunicación, incluso con las reformas que se hizo en el año 2018,
y que entraron en vigencia a principios del 2019, ¿no es cierto?, tiene muchos problemas, porque fue una ley técnicamente muy mal construida. Yo siempre he dicho que esta ley es como una colcha de retazos, ¿no es cierto?, una especie de shampoos en la cual se trató de meter absolutamente todo, el conciliar los intereses de varios sectores, y además, pero además, cruzada, lo único que daba coherencia a esa ley era esa voluntad de control sobre los medios de comunicación que tenía el gobierno de turno, el gobierno de Rafael Correa. Y eso era lo único que daba coherencia a esa ley. Desmontado ese esquema de control y de represión en contra de los medios, pues la ley se desbarata sola. Entonces es necesario derogar esa ley y más bien construir una nueva legislación, comenzar desde cero, porque la Constitución ordena que exista una ley de comunicación, pero creo que tiene que esta ley ser una ley marco, ¿no es cierto? Una ley que simplemente establezca las condiciones de protección y garantía al derecho a la libertad de expresión, ¿no es cierto?, en los términos más amplios posibles, de una forma nada, digamos, demasiado extensa, ¿no es cierto?, ni nada de 200, 300 artículos para algo que tiene que estar claramente señalado. Y a partir de eso discutir otra serie de legislación que es necesaria. Por ejemplo, es muy importante legislar para regular el sector público de la comunicación, que es donde deberíamos tener el acento. Los gobiernos pasados hicieron mucho énfasis en tratar de controlar a los medios privados de comunicación, y en cambio el sector público se lo dejó absolutamente sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de norma, cuando es realmente el sector que necesita más norma. Entonces hay que regular, por ejemplo, el tema de la publicidad oficial, que está someramente situado en la actual ley de comunicación, pero que es necesario realmente profundizar en algún tipo de legislación que convierta la publicidad oficial en un mecanismo transparente, en el cual no se premia a los medios amigos y se castiga a los medios críticos, ¿no es cierto?, sino que tiene que manejarse de una forma absolutamente transparente esos recursos. Y esto no estoy hablando solamente del gobierno central, del gobierno nacional, sino que aparece en todos los niveles de gobierno, en los gobiernos locales, en los gobiernos provinciales, en los gobiernos municipales. Se destinan muchísimos recursos a publicidad oficial, pero esos recursos son manejados de una forma absolutamente arbitraria, y eso creo que no puede seguir sucediendo. Los medios públicos también necesitan una legislación propia, ¿cierto?, que garantice su independencia, su autonomía frente al poder de turno. No es posible que los medios públicos sean manejados como los medios del partido de gobierno o del gobierno de turno. Y una vez más, estamos hablando tanto a nivel nacional como a nivel local, nivel municipal, provincial, porque hay en los últimos años proliferaron los medios públicos, pero lamentablemente son utilizados como medios partidistas o medios personalistas. Entonces, eso es algo que hay que regular. Y bueno, no quiero extenderme tanto, estimado Roberto. Un detalle que viene a lo mismo, mi querido César, por decir, de lo que yo percibo en tu exposición y lo que ha hecho justamente esta agrupación que está manejando esta hoja de ruta 2021-2025, lo que se plantea es una ley orgánica de comunicación o una ley de comunicación inteligente, ¿no es cierto? Una ley de comunicación, acabas de mencionar, que no tenga 250, 300 o más artículos, sino que tenga lo que realmente se necesita. ¿Y dónde quedan los asambleístas? Porque ahí hay que analizar un tema. Los asambleístas muy poco conocen de la verdad o la realidad de los medios de comunicación, la libertad de expresión, lo que sucede en el periodismo ecuatoriano. ¿Y qué van a hacer esos nuevos asambleístas, que entiendo que es el gran porcentaje de la Asamblea Nacional, que muy poco conoce de la situación de los medios de comunicación? Bueno, la Asamblea Nacional tiene un papel importantísimo, porque si bien el Ejecutivo puede tener estas iniciativas, ¿no es cierto?, legislativas, recordemos que al final quien elabora las leyes y las aprueba, ¿no es cierto?, en ese proceso de colegislación que tiene con el Poder Ejecutivo, es la Asamblea Nacional. Entonces, yo creo que lo que hay que valorar en ese sentido,
Roberto, es que hay una gran voluntad. Nos hemos reunido, tú has asistido a algunas de estas reuniones con diversos sectores parlamentarios, ¿no es cierto? Y hay una apertura para conocer justamente este tipo de legislación que es importantísima para el país. Evidentemente puede haber un cierto desconocimiento, pero justamente ahí estamos. Quienes estamos trabajando en el sector desde hace muchos años, ¿no es cierto?, que conocemos, que podemos aportar justamente en la construcción de esa legislación y que queremos acompañar, queremos apoyar a los legisladores en esa importantísima tarea que tienen de construir esta nueva legislación y que sea una legislación moderna, que vaya en el sentido de garantizar estos derechos, ¿no es cierto? Y que no sea una legislación como pasó con la ley actual, ¿no es cierto?, en la cual, como digo, se construyó una ley que es básicamente un champús y una ley que atentaba severamente contra los derechos fundamentales, construida por gente que se decía experta y que realmente eran simplemente quienes hacían el trabajo sucio, digámoslo así, para que el gobierno controlara a los medios de comunicación. Entonces, creo que, como te digo, hay que valorar mucho esa voluntad de la Asamblea, esa voluntad de dejarse acompañar de las organizaciones, de los gremios, de los medios de comunicación, de los expertos, ¿no es cierto?, que pueden realmente aportar para tener una ley moderna, acorde con una democracia y que apuntale justamente las instituciones democráticas del país. Un tema, estamos llegando a la parte final de este diálogo, mi querido César. Un tema final que hasta cierto punto tiene relación con los medios de comunicación y tal vez podría ser tomado en cuenta en la hoja de ruta. ¿Qué pasa con los trabajadores de los medios de comunicación incautados, que han hecho una y mil acciones a fin de que se les cancele lo que les adeudan, por una parte? Y por otra parte también el hecho de ver que muchas oficinas públicas al momento siguen manejando procesos en cuanto a concursos de frecuencias que no sabemos hasta qué punto están totalmente apegados a derecho, hay beneficiados, no hay beneficiados, como se dice usualmente y el populacho lo menciona, se maneja el criterio de todos en la cama o todos en el piso. ¿Qué criterio tiene al respecto? No solamente Fundamedios, sino César Ricaurte, que está en esto ya muchos años, como bien se ha mencionado. No, lamentablemente, Roberto, el tema de la distribución de frecuencias es el cuento de nunca acabar, ¿no? Cada cierto tiempo nos dicen las distintas autoridades que ahora sí van a manejar el sector con transparencia, de forma técnica, ¿no es cierto?, atendiendo además al hecho de que cuando hablamos de distribución de frecuencias hablamos de un aspecto fundamental para justamente la garantía y protección de la libertad de expresión. No es solamente un tema técnico, sino que es un tema también de derechos fundamentales. Pero lamentablemente, como digo, esto no es un cuento de nunca acabar. En el actual concurso de Radio FM, que se cerró hace pocas semanas, lamentablemente encontramos también que se estaba favoreciendo a ciertos grupos mediáticos. Y por eso en la hoja de ruta se está planteando que se tiene que hacer una auditoría a estos procesos, ¿no es cierto?, que tiene que darse esta auditoría, que entendemos que hay, y por eso es importante la auditoría, porque entendemos que hay gente, radiodifusores, empresarios de medios honestos, que han hecho todas las cosas de forma correcta, que tienen además muchos años en el sector y que es necesario para ellos operar con un mínimo de seguridad jurídica, y para eso necesitan tener seguridad sobre la operación de su frecuencia, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo también hay otros sectores que definitivamente se han aprovechado de la distribución de frecuencias, de este recurso estatal. Por eso es importante hacer esa auditoría y que se tomen los correctivos necesarios, porque incluso
se tiene que realizar nuevos concursos de frecuencias, ¿no es cierto?, para otorgar las frecuencias de televisión abierta, la misma televisión digital terrestre es un proceso que no sabemos en qué estado está, pero que tendría que ya avanzar y tendrían que salir a concurso las primeras frecuencias también de digital. Entonces, todo ese proceso creo que es importante que vaya, que tengamos la garantía, todos los ecuatorianos, todos quienes concursan, que se está manejando de una forma absolutamente transparente, técnica, y de una forma que garantice realmente estos derechos. Y por otro lado, lo que tú planteabas, Roberto, sobre los trabajadores de los medios incautados, realmente es un drama humano en primer lugar, que toda nuestra solidaridad con estos trabajadores que no han recibido sus liquidaciones, incluso sus jubilaciones, ¿no es cierto? Hay muchos problemas ahí. Yo creo que hay que tomar hay que solucionar ese tema, eso es evidente que hay que darle un final, y hay que solucionar y hay que reconocer los derechos de los trabajadores. De todos. De todos, exactamente. Y lamentablemente el tema de los medios incautados es otro tema, otro problema, otra papa caliente que dejó el gobierno de Rafael Correa. Esos medios tenían que haber sido devueltos al sector privado, ¿no es cierto? Deberían haber sido vendidos. El gobierno prometió que en 6 meses, cuando incautó esos medios, en 6 meses los iba a vender y a devolver al sector privado, pero todo lo contrario, esos medios fueron convertidos en medios a través de los cuales el gobierno estructuró su aparato de propaganda, ¿no es cierto? Fueron mal utilizados de esa forma. Es necesario vender esos medios, o sea, el nuevo gobierno tiene la enorme responsabilidad de iniciar el proceso de venta en serio de esos medios de comunicación, para que pasen de nuevo al sector privado y sean... Y den el servicio efectivo que se necesita. Y coincidimos totalmente contigo, César. Hay muchos temas que el gobierno actual deja en deuda, y creemos que la defensa de la libertad de expresión, la defensa de los derechos de los trabajadores de los medios de comunicación, y obviamente este cuento sin fin de los medios incautados algún día tendrá que solucionarse y salir todo a la luz. Te queremos agradecer muchísimo, César, por este diálogo. Hay muchos temas que quedan pendientes porque libertad de expresión y lo que se está planteando en la hoja de ruta realmente es para largo. Son 5 años de trabajo bajo liderazgo, en este caso de ti, que lo has manejado de la mejor manera, y estamos seguros que como gremio, como SECREA, aportaremos de la mejor manera. Queremos agradecerte nuevamente, mi estimado César. Y a ustedes, amigos, como siempre, en SECREA nos estaremos viendo la próxima semana. Gracias. Transmitida por Unción, Nord Visión, Color TV, OKTV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TBS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presentó Realidad Nacional.